Muy buenas, ¿qué tal, Salomón? Acá estamos, preparando lo de la asistencia. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Yeltsin, Luis Alberto, chévere, ahí por la puntualidad. A ver, tenemos que haber 12. Y otro que no quedará. A ver. Sin resolver. ¿Dónde estamos? Vamos, aquí estamos. Ya, a ver. Ya estamos todos, entonces, supuestamente. A ver, vamos a aprovechar para pasar asistencia. Piero, ¿estás por ahí? Perfecto. Luis Daniel, chévere. Fabricio, Presente, Elorreaga, profe. muy bien. Espérate, voy a bajar a Cerati porque casi no te escucho a ti. Se va Cerati. Listo. Fabricio, entonces estás. Salomón, ¿estás por ahí? Sí. Juan Manuel, ¿estás por ahí? Perfecto. Fernando Huarcaya, ¿estás por ahí? Perfecto. Yamil, ¿estás por ahí? Presente, Yamil, profesor. muy bien. Luis Alberto, Presente, profe. muy bien. Henry Martínez, Henry, Henry, manifiéstate. No sé, ¿se supone que sí está? ¿No hay Henry? A la una.
Ay, Henry. Sí, Luis Daniel, acá estoy, cuéntame. Hola. Es que se supone que está en el salón. A ver, Martínez, que habrá ido al baño. Bueno, entonces, ya, Jorge, ¿estás por ahí? Presente. Muy bien. ¿Qué pasó, pues, Henry? Ya está. Entonces, sí, sí, ya está. Y mira que Luis Daniel decía, no, no va a venir, ese es bien vago. Mentira, te están defendiendo para que no te pongamos sin asistencia. Entonces, eh, Jorge Luis Obregón, estabas, ¿cierto? Profesor, buenas. Muy buenas. Presente. Y Yeltsin, también estás. Sí, presente. Perfecto, muy bien. Entonces, cerramos esto. Estuve viendo, Luis Daniel, tu aplicación esa anti-ingeniería de sonido. ¿Ah? El STL Tones Control. ¿Para qué estudiar 3 años si tienes esa aplicación? ¿No es cierto? Está bien, pues ya, se puede usar. Este, creo que el día que planteaste ¿no? El que veamos la aplicación, te dije que ya existía, les dije que ya existía estas colecciones dentro de Waves, estas colecciones que se llamaba, por ejemplo, el Maserati, ¿no? La colección Maserati, y que lo que hacían eran, no, 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 cancel. Como replicar cadenas, ¿no? Flujos de señal, cadenas que distintos productores o ingenieros utilizaban en distintos instrumentos. Y claro, uno le pone eso y suena bastante mejor, ¿no? Pues lo mismo era esto, o muy parecido, ¿no? Tienes incluso packs de ingenieros conocidos como para replicar su flujo de señal. Estuve viendo por ahí algunos videos y obviamente, dependiendo de la calidad de la grabación, va a mejorar, ¿no? Y en términos de mastering, obviamente, en términos, no, digo, dependiendo de la calidad de la mezcla, puede funcionar mejor o peor, ¿no? Ahora, ya pues, no compro pues yo eso, o sea, ni ustedes deberían tampoco, es muy fácil, ¿no? Es un facilismo ahí para hacer que suene chévere. Permítanse ponérselo, por ejemplo, en una voz. Chequen cuánto mejora esa voz con la cadena de mezcla o el procesamiento de voz que le ha puesto determinado ingeniero, pero no lo usen pues para todos los tracks, ni tampoco pensemos que va a ser milagros, ¿no? Obviamente todo suma, pero metan mano ustedes, ¿no? O sea, hagan sus cosas ustedes, planteen sus flujos de señal, sus formas particulares de usar las herramientas. Pero estuvo interesante, sí, sí que lo vi, ¿no? Eh, para mastering, cuidado, ¿sí? Cuidado porque las configuraciones que vienen por default podrían ser no válidas para todas las canciones con las que nos toque trabajar, ¿no? Me parecía interesante la copia de que hacía en su propio... Ajá, sí, ¿no? O sea, funciona, ¿ok? Bien, hoy es nuestra última clase teórica porque nos queda la práctica calificada final el próximo miércoles y el próximo sábado, no este que viene, o sea, no el 11, sino el 18, es nuestra última sesión práctica, en la cual vamos a trabajar sobre la canción
que ustedes tienen que masterizar para entregar el trabajo final. Que de hecho, ya eh, entre mañana, hoy no, mañana, debo estar ya haciéndoles, en estos días, ¿no? Mañana o pasado, debo estarles haciendo llegar la rúbrica, las indicaciones del trabajo para que ustedes puedan comenzar. Yo les voy a mandar la canción y ustedes tienen que, según lo que indica estas indicaciones del trabajo, tienen que hacer el mastering con la cadena de plugins que consideren, con la forma de trabajar en la que consideren, pero yo tengo que ver, y para eso tienen que añadir pantallazos, tengo que ver el criterio que han utilizado para determinado plugin, por ejemplo, por ahí que han ganado con él 15 decibelios, mal rollo, ¿no es cierto? Y este tipo de cosas, o a ver cuánto han quitado de ganancia, cuánto han dado por aquí, por allá. Importante, no tienen que comprarse ningún plugin. Eso está más que claro, ¿no? Tienen que utilizar lo que buenamente tengan, ¿sí? Además, tienen que mostrar el flujo de señal, o sea, cómo han organizado la sesión, para lo cual tendrían que mandar una foto también en el informe del ruteo, o sea, del mixer de su DAW. Con lo cual, el Ableton Live quizá no sea la herramienta correcta para utilizar, ¿cierto? Bien, ¿por qué tenemos 14? ¿Por qué 14? ¿Quién se ha metido hoy? Ah, está Henry y su clon. Dos veces Henry, ya. Entonces eso, ya les tengo que hacer llegar esto, ¿no? Para que puedan trabajar con tiempo. La fecha de entrega será no la semana de la práctica, sino la siguiente, porque la idea es que estudien para la práctica, ¿cierto? Vamos a plantear por ahí, quizá sea el sábado, quizá sea el miércoles, ya veremos, pero lo que sí estamos muy seguros es que la práctica calificada es el próximo miércoles. Ujú. O sea, el 15, ¿cierto? Perfecto. Entonces, comenzamos. Tenemos que, ya hemos hablado de incluso técnicas avanzadas de mastering, o sea, todo lo del proceso, ¿m? Todos los pasos, todas las herramientas, ¿m? Las formas de trabajar, todo eso ya lo hemos visto. Así que a modo de salida, tendríamos que hablar ahora de particularidades de los distintos formatos de entrega, ¿no? Cómo vamos a entregar al cliente, si es que el cliente quiere sacar CDs, si es que, ojo, que están volviendo los CDs, si quiere distribuir digitalmente o si quiere sacar vinilos. Habría que decir que estas tres formas de distribución probablemente sean incompatibles entre sí. Entonces, cuidado, porque tendríamos en principio que elaborar un mastering para cada una de ellas. Pero cuidado, ¿no? Luego iremos comentando al respecto. Pero, por ejemplo, entregar un mastering para CD y que el cliente vaya a hacer vinilo, así tal cual directamente, no va a funcionar. Tendríamos que pasar por un proceso de adaptación del formato CD para que puedan cortar un vinilo. Ese formato, no, perdón, esa adaptación no la hace todo el mundo. O sea, en las en las plantas de cortado de vinilos, no necesariamente hacen la adaptación, dependiendo de la fábrica. Por ejemplo, acá en el Perú no lo hacen. Entonces habría que darles directamente a ellos el mastering hecho exclusivamente para vinilo. Todo esto vamos a ver particularidades de cada uno de los formatos hoy. ¿Ok? Así que vamos ahí. Mastering para CD, de hecho, habría que decir
que incluso a día de hoy, en que ya no encontramos tantísimos CDs, ¿no? Creo que la canción de los Beatles ha salido en CD, ¿cierto? Hoy en día que no hay tantísimos CDs, todavía seguimos pensando en este formato a la hora de entregar el material. Entonces, vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Primero que nada, el CD solo entiende de estas dos especificaciones. Solo entiende 44.1 kilohertz de frecuencia de muestreo y 16 bits. Nada más. No, profesor, pero yo grabo, ¿no? Yo grababa mis canciones a 48/24 en mi CD. Eso, si tú lo metes a un reproductor de CDs de casa, no lo lee. Te va a salir wrong disk, porque ese lector solamente sabe leer 44.1. Lo que tú has grabado, probablemente ahí, sea un CD de data, una sesión de data en la cual puedes grabar lo que quieras, ¿sí? Tendrás tus carpetas y podrás tener tus WAV a 192.32 si quieres, pero eso no es legible o no lo puede leer un dispositivo que está hecho para leer CDs. Esto está especificado en el Red Book, ¿ok? Entonces, habría que chequear entonces cómo viene el material, ¿cierto? Si nos llega a 96, 24 o a 192 o a 48 o a 44, porque nos pueden llegar las distintas mezclas en distintas frecuencias de muestreo, hay que tener en cuenta que el producto final tendrá que estar a 4416. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿no? Porque eventualmente podríamos tener unas canciones que vienen en una frecuencia de muestreo, hay que masterizarlas, otras que vienen en otra frecuencia de muestreo, ya nos tocará entonces, confiando en nuestro DAW, ver la posibilidad de convertir la frecuencia de muestreo. O sea, por ahí que llega, mira que te estoy pasando 10 canciones que acabamos de terminar y una que ya habíamos hecho hace años. Lo más probable es que las nuevas estén en 48, por ejemplo, y la que hicieron hace años esté en 44. ¿Qué hacemos? Nosotros tendremos que crear un proyecto que esté en la frecuencia de muestreo a la que están la mayoría de las canciones. Y mientras más alta la frecuencia de muestreo, mejor. Entonces, si nos llega casi todas a 48 estará nuestro proyecto. Y la de 44, pues, caballero, habría que convertirla a 48 siempre que el DAW sea el adecuado y luego masterizar. ¿Sí? Esa es una opción. Otra opción sería trabajarla por separado en un proyecto que esté a 44, ¿no? Y luego, cuando hayamos terminado todas las que están a 48, podríamos hacer un export y tener cada una a 44 y montarlas en un proyecto. Todas. Quizá eso sea pérdida de tiempo si trabajamos con el DAW adecuado, ¿no? Entonces, muy importante, tenemos que estar en esas especificaciones. Lo mismo, tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer un disco recopilatorio, ¿no? Cuidado ahí. Dice, el tipo de archivo con el que vamos a trabajar y el que vamos, probablemente o podría darse el caso de que el archivo que nos va a llegar sea un WAV split. O sea, .l.wav y el otro .r.wav. Porque quien haga un print, por ejemplo, en Pro Tools, podría, una vez que tenga el print de su mezcla, o sea, un mix down, ¿no? Podría cerrar Pro Tools, ir a la carpeta de audio files y los archivos de su print directamente o sea, los buscan en la carpeta de audio files y directamente nos lo harían llegar, nos los harían llegar, ¿cierto? Pero si no,
también esa persona podría tener o generar un bounce que esté en estéreo. Entonces, cuidado, lo que nosotros vamos a entregar después del mastering, eso sí que definitivamente va a estar en interleaved. O sea, un WAV estéreo, interleaved se llama y lo tienen ahí como entrelazado probablemente. Nunca lo vamos a entregar como split. A ver, nunca. Porque podríamos tenerlo en split, pero en la modalidad que se llama multimono, cuando trabajamos los stems de una producción surround. En ese caso vamos a tener un punto L, punto WAV, un punto C, punto WAV, punto R y así. Todos los 6 canales del 5.1, ¿cierto? Los tendríamos en multimono. ¿Pero eso por qué? Porque eso habrá que llevarlo a el programa que nos permita hacer el authoring y nos permita juntar, entre comillas, porque no lo junta directamente, el audio con un eventual video, ¿no? En ese caso, mandaríamos por separado. Pero si trabajamos en mastering de producción musical normal estéreo, lo vamos a dar en WAV estéreo. En cuanto a la duración, no deberíamos superar los 74 minutos. Esto es un estándar, ¿no? Era por una obra mítica, ¿cierto? Son 74 minutos y esto está relacionado con la capacidad que tiene el CD para almacenar información. ¿Podría estirarse un poquito más? Puede ser. ¿Sí? ¿Era por la Quinta Sinfonía? ¿Era algo, no era algo de Von Karajan? No me suena. A ver, vamos a buscar eso. Si ese es el dato, si lo estás aseverando, pues chévere. 74 minutos, ¿ok? Pero cuidado porque esto hay que comunicárselo a la producción. A veces piensan que en el CD entra todo lo que quieran poner, ¿cierto? Una vez me tocó trabajar con un disco que duraba 80 minutos o más de 80, un poquito más de 80 minutos. Y entonces yo me acordaba que en Polvos Rosados, ¿no? Vendían unos, bueno, en general, vendían unos CDs raros que aguantaban más, ¿no? Que tenían una mayor capacidad de almacenamiento. Me recorrí todas las tiendas, llegué donde un tío que es un capo y me dijo, ah, sí, sí que había, pero ya no hay más eso acá. Me dice, yo tenía que traerlos de Chile, esos CDs raros, pero ya no hay más acá, no vas a encontrar en ninguna parte. Entonces tuve que hablar con la producción para que quitaran 2 canciones y poder cumplir con lo que nos pide. Importante, ¿ah? Luego, el disco, el máster que vamos a grabar, debe ser grabado en modo Disc at Once. O sea, de hecho, desde el DAW, en nuestros DAWs de mastering, después de haber creado nuestra salchicha completa, o sea, nuestro álbum con las canciones, las pausas, los fades que sean, crossfades o fade ins, fade outs, después de haber puesto todos los nombres, o sea, toda la codificación PQ, desde el mismísimo DAW tendríamos que quemar el disco. ¿A qué voy con esto? Que hay una forma también de quemar CDs rudimentaria y que de ninguna manera sirve para lo que estamos haciendo nosotros, y es, por ejemplo, buscar en nuestras carpetas de nuestra computadora la canción 1. Y una vez que la encuentran, le dan clic derecho y le ponen quemar a un CD, ¿cierto? Luego buscan la canción 2, le dan clic derecho y le ponen quemar a CD. O sea, una forma incremental de ir grabando en el CD. Eso no sirve, ¿ok? Porque cada vez que ustedes quemen una canción, va el láser, se prende, quema, se apaga, se vuelve a prender, quema, se apaga. Y ahí hay unas órdenes de láser préndete, láser apágate, y así.
Si eso sucede, o sea, si eso lo tienen ahí en su CD y probablemente en sus computadoras o en el carro suene bien, cuando ese disco va a la fábrica, se va a la basura directamente. Porque, como hemos hablado, para quemar el Glass Master, nosotros ponemos play en el disco que hemos entregado y toda la información de ese disco que hemos entregado manda o modula sobre el láser que está quemando el Glassmaster. Y entonces, a la que en el CD que hemos dado aparece la orden de apágate láser, el láser que está quemando el disco de vidrio también se apaga. Chau, adiós Glassmaster. Entonces, nunca. ¿No? Parecen pues, digamos, tonterías, pero esto puede ocasionar que no sirva ese máster que ustedes están haciendo. Además, deberíamos poder grabar ese CD a la mínima velocidad que el grabador admita. Lo ideal sería grabar nuestro máster a 1x, pero las computadoras no permiten bajar hasta 1x. Bueno, pues te bajan hasta 10x, por ejemplo, ¿no? Pero nunca grabar a 24x, porque, oh, estoy apurado, graba, quema rápido tu CD. Mientras más rápido es el grabador, más riesgo de error de quemado va a haber. Y eso hará que nuestro producto no sirva. Otra cosa, no es recomendable quemar el máster con el quemador normal que podría venir, si es que todavía viene en la computadora, sino que hay que tener un quemador especial, ¿no? De buena marca. La mayoría de gente usa el Plextor, ¿no? Algún modelo de Plextor, que es una buena marca de quemadores. También hay que tener cuidado con el disco en blanco que vamos a utilizar, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? Me imagino, Princo, eso no sirve para entregar masters, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos discos que son así de mala fabricación o dudosa procedencia, una vez que tengan la información, o sea, nosotros ya hemos quemado nuestro máster ahí y ese disco se va a la fábrica. En la fábrica, antes de quemar el Glass Master, meten ese CD a un software, ¿no? Un dispositivo con su software, exacto, ¿no? Que mega analiza todo sobre ese CD. Y no solamente si está la información y todo bonito, sino que incluso va a analizar situaciones que tengan que ver con la calidad del dispositivo que está alojando nuestro material. Entonces, lo más probable es que bote error cuando usamos un CD en blanco de mala calidad. Nos va a decir no, de ninguna manera. Entonces hay que buscar, no hay que ir pues a un Quantegy o una marca de CDs top, Sony y suficiente, pero que no sea Sony Bamba, ¿no es cierto? Aquí es Princo, en otros países el CD malo era Verbatim, por ejemplo, ¿no? Nada, vamos de TDK, Sony o estas cosas. Ahora, vamos a, digamos que la carnecita, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que deberíamos grabar en ese CD o cómo es nuestra señal en cuanto a los niveles, por ejemplo, ¿no? Dice, el nivel pico en principio, ¿cierto? Debería estar por debajo de 0 dB, bueno, de hecho sí, 0 dB full scale. O sea, si está por encima de esto, mal rollo. O sea, esto es error. Digo, 0 dB full scale. ¿Eh? Sí, entonces lo que normalmente se hace es utilizar, como ya bien sabemos, ponemos un limitador y ponemos como ceiling, ¿no? Figuras del orden de menos 0.1 o menos 0.2 dBs, ¿no? Decibeles full scale. Y recuerden lo que vimos en nuestra primera sesión de escucha, allá presencial, y es que 0 dB full scale eh, es lo que había
durante la gran parte de la historia del CD, ¿cierto? Pero si a ese CD le ponemos un medidor True Peak, que es lo nuevo, pues muy probablemente va a estar volando por encima del cero. No se alarmen, recuerden siempre el Dead Magnetic, que estaba 1.4 o 1.5 dB, ¿cierto? En True Peak, por encima del cero. O sea que en principio debería estar por debajo del 0 dB full scale. Ya pues, la típica es que ahora uno de buen rollito pone menos 0.1 dB, pero true peak, para estar tranquilo y contento y tranquilo con su conciencia, ¿no? Ahora, en cuanto al nivel promedio o al RMS, profesor, pero eso ya no se usa. Todavía tenemos que usar RMS, ¿cierto? Porque siempre estamos tirando ojo ahí a nuestro RMS. Luego, el Big Picture lo vemos en LUFS, pero permanentemente estamos chequeando cómo andamos de pico, pero sobre todo cómo andamos de promedio de la señal, para ver que no esté demasiado comprimido, por ejemplo, que hayamos ganado loudness y que este loudness vaya dentro de lo que la industria musical pide para ese género. Entonces, aquí es cuando hablamos de que, por ejemplo, una producción actual probablemente tenga un RMS de menos 5, menos 6, ¿sí? dBs de RMS, pero por ahí que si es algo más acústico, va a estar más abajo, llámese -8. Si es tema, si son temas de jazz, estaremos en -12, -10. Claro, uno diría, pero -10 en jazz, ya pues, pero es que lamentablemente el cliente te va a decir, quiero que suene competitivo, porque lo normal sería ir más abajo, -14 por ahí. Pero tú entregas un trabajo de jazz a -14 y te van a decir, oye, qué bonito, ¿no? Pero esto no suena competitivo. Entonces, vamos a siempre tener un control sobre el nivel de RMS, teniendo en cuenta lo que la industria nos pide. Por eso es que, entre otras cosas, ¿se acuerdan que siempre les digo, descárguense una referencia, ¿sí? Para que la puedan subir al proyecto. Y les digo siempre, descárguense la canción a la que YouTube le haya quitado más volumen. Esa es la Murphy, ¿no? Esa la montan en el proyecto y ahí van a poder ver su RMS y todo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, el género manda en cuanto al nivel de RMS. ¿No? Esto es, pues, esto está relacionado con el famoso loudness war, ¿no? Entonces, aquí hablamos entre -8, -10, la mayoría de géneros, pero -6 probablemente esté en el mundo urbano, ¿no? -5, -6, el rock fuerte esté en -6, pero gran parte de nuestras producciones podrían estar en torno a -8, -9, -10. El género manda. Ahora, mientras más RMS, o sea, mientras más loudness, esto nos puede hablar de mayor compresión o limitación. Cuidado, pues, ¿no? Porque tampoco necesitamos que esté al mango esto y que no haya dinámica. Por eso, siempre vamos a utilizar nuestro medidor de RMS, vamos a ver cómo fluctúa el medidor y probablemente también pongamos, que no lo hemos visto creo hasta ahora, pero se los comparto por acá. A ver, rápidamente. Una, ahí está. Una ilustración, una fotillo, un pantallazo de esto.
Ese está muy chico. Vamos a buscar uno más chévere por acá. Es un plugin que se llama Dynameter, ¿sí? Que lo sacaron, bueno, la empresa se llama Meter Plugs y, a ver, Open Image in New Tab. Ok, a ver. Bueno, y lo sacaron conjuntamente, muy rápido, ¿ah? Se los compartí. Ahora voy a compartirlo. Lo sacaron conjuntamente con un ingeniero de mastering que se llama Ian Shepard, ¿no? Ahí lo debemos ver, ¿sí? Este es un medidor que nos habla del rango dinámico, ¿no? De cómo anda fluctuando nuestro rango dinámico. La variación, ¿cierto? Entonces, colores moraditos, ahora sí se ve, ¿cierto? Colores moraditos, colores azules, colores verdes, están bien, digamos. Colores rojos, colores marrones, colores grises van a ir apareciendo en la medida que los márgenes, o sea, que nuestro rango dinámico sea demasiado apretado. Hay unas opciones como para quiero ver si es que está, digamos, competitivo. Acá donde dice limited, le puedo poner competitivo. Y aquí puedo elegir el formato de entrega, ¿no? Que si el CD, o si YouTube, o si Spotify, y nos va a mostrar un target, que es un objetivo, para ver dónde debería estar nuestro nivel. O sea, cuánto rango dinámico debería haber, ¿cierto? Esto lo encuentran también en otros medidores. Eh, Creo que el de Ozón también nos marca esta variación en la dinámica. Y entonces esto habría que usarlo conjuntamente con nuestro medidor de RMS para ver que no nos hemos pasado de compresión. Ian Shepard, cuando ofrece su producto, nos dice que nunca pasen de 8. O sea, que nunca vayan a valores por debajo de 8, ¿cierto? No hagan eso, o sea, no le hagan caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ustedes analizan cualquier material, siempre está en torno a -6. Entonces, no se permitan pasar de 6 en su medición. Con esto, más el RMS en los valores que hemos comentado, más los LUFS, que en breve comentaremos, estaríamos redondeando todas nuestras posibilidades de medición, ¿no? Para saber que estamos bien. Pues bien, ahí tienen el Dynameter. No era caro. No sé si está en versión Jack Sparrow, pero existe por ahí el Dynameter. Pueden buscarlo, comprarlo. Yo lo compré. Les va a servir. Muy bien. Entonces hablamos de RMS. Cuidado, no se excedan en la cantidad de compresión. Dice, niveles más bajos de RMS, obviamente nos hablan de producciones que deben tener mucha dinámica. Y entonces ahí es cuando el Dynameter nos mostraría colores verdes o azules. ¿Sí? Hay que estar ahí chequeando todos nuestros medidores. Ahora, aparecen luego otros medidores, ¿no? Como por ejemplo el medidor de TruePeak, que es, como hemos dicho, posterior a toda la historia del CD, del formato CD. Por lo tanto, la mayoría de CDs van a estar por encima del 0 TruePeak. ¿Sí? Ahora volveremos a este tema del TruePeak para entenderlo, pero ahí está. Ahora, hay formatos particulares de CD, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrar todavía discos y en esos discos al ponerlos en la compu, al ponerlos en el equipo del carro, donde puedan reproducir un CD, va a sonar. Pero cuando lo ponen en la compu, va a abrir no solamente una sesión de audio, sino también una sesión de data. Y dentro de esa sesión de data
van a encontrar, por ejemplo, algunos documentos que podrían incluir videos o podrían estar algún tipo de animación flash o algún tipo de menú interactivo para encontrar más información sobre la banda. Pues perfecto, eso se llama CD Extra. Y todavía por ahí hay que hacerlo a veces, ¿ah? Yo me reía cuando me llamaban clientes, oye Aldo, me ha dado tu teléfono, me han dado tu teléfono de la fábrica para que hagas este CD que tengo, que tiene las canciones y además quiero poner unos videos. Y solo tú puedes hacer eso. Yo me reía porque la forma de hacerlo es muy fácil. O sea, de hecho lo hacía con el Toast, ¿no? Pero primero, ok, organizaba todas las canciones en el DAW de mastering y quemaba primero la sesión con la cantidad de tracks de la canción, o sea, del disco, ¿no? Pero no cerraba, no finalizaba el disco, sino que quemaba una sesión y cerraba solo la sesión con con los tracks de audio. Luego venía a este iMac del 2009 desde donde les hablo y tenía el Toast, ponía el CD, le ponía poner un CD de data, ponía los videos, quemaba el disco y listo el pollo. Ya está. Se lo entregaba y, ¡ay, qué bien, qué bien! Bueno, era tan fácil como hacer esto. Lo que pasa es que poco a poco la cosa fue cambiando porque la gente empezaba a hacer sus videos en HD, ¿no es cierto? En 1080 y la vaina, y los videos pesaban mucho más. Entonces, veían que no entraba, o sea, un video que ocupa más que todo lo que, ¿no? La capacidad de almacenamiento del CD, ya no se puede, pues entonces lo que hacían era intentar comprimir la data del video y ahí se metían en unos problemas realmente fregados. Esto me pasó con el primer disco de Insul. Tenían las canciones y querían poner unos videos que pesaban muchísimo. Al final, o sea, hice un montón de experimentos. Ellos le bajaban el peso, yo le bajaba el peso, ponías el CD, abría el CD, abría el video, pero no había forma de que lo leyera. O sea, como que se atracaba el video. Ya la gente tiró la toalla en cuanto a eso y lo que hicieron fue proyectar los videos de la banda, lo que fuera, pero ya no incluirlo. Pero esa es una opción que es el CD Extra, la posibilidad de entonces añadirle otros contenidos, ¿no? A eso tenemos que utilizar una herramienta que nos permita hacerlo, ¿no? Dice, el CD, a ver, si bien dice el CD es un formato que ya no es tan popular, ¿sí? Hay que pensar todavía en él, porque todavía los artistas top siguen sacando CDs. O sea, a la hora que van a presentar un disco a determinado lugar, tienen que llevar sus CDs, aunque sea un tiraje corto. Ya no hablamos de millones de copias, pero unas cuantas, llámese pues unas, qué sé yo, la cantidad mínima ha bajado. Ahora en las fábricas, incluso acá en el Perú, te hacían como mínimo 100 copias, o 300 o 100 copias del CD, mientras antes eran 1000, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que no hay ningún formato que haya reemplazado, ningún formato de distribución física, llámese óptica, ¿no? Que haya reemplazado al CD. Entonces, todavía debemos seguir pensando en el CD, a pesar de que está el Super Audio CD, que ya fue también, o que está por ahí el DVD audio o el Blu-ray audio, nada, o sea, nada, y que estos formatos supuestamente, debido a sus particularidades, tendrían que haberlo reemplazado, o sea, la posibilidad de grabar a 192 kilohertz y 24 bits. No, ¿por qué?
Pues porque la industria no se ha ido o no ha cambiado, no ha seguido en la línea de la distribución física. Más bien se ha ido hacia el mundo de la distribución digital, ¿cierto? Entonces, por más que hay formatos físicos superiores en papel, porque no en escucha, ¿no? O sea, conmigo ustedes no han llevado Audio Digital 2, porque creo que lo quitaron. Ya tengo un poco de gap ahí, porque luego lo han vuelto a poner. Si bien entonces hay formatos que en papel están muy por encima de la calidad del CD, a la hora de hacer pruebas a ciegas, no hay ningún formato que haya superado al CD. Entonces, eh, tendríamos que seguir pensando en el CD y esto, de hecho, es lo que les comentaba hace un rato, esto, digamos que es nuestro punto de partida a la hora de trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver a continuación que, claro, nos hemos ido del CD y nos hemos ido a plataformas digitales, sí, pero, bueno, y sabemos que esas plataformas digitales le hacen algo a la música cuando tú entregas fuerte, o sea, le bajan el volumen, sí, pero es que si tú entregas bajito como para la plataforma musical, y el cliente te dice que va a hacer CDs, ese CD va a sonar demasiado flojo y no va a ser competitivo. Entonces, tenemos que seguir pensando en el CD. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente en que nuestros masters a día de hoy los deberíamos entregar más o menos exactísimamente, me has leído, a -8 luz, ¿no? Que es un buen punto medio entre lo que aguanta el CD, pero sin llegar a ser el Dead Magnetic, y lo que aguanta o lo que nos exige las plataformas, ¿no? O sea, el CD aguanta todo, ¿sí? Hasta que obviamente llegues a, por error, a hacer que distorsione eso, ¿no? Pero -8 loops es un buen punto medio, es un mastering que suena bien, que suena, que no está distorsionado, bueno, idealmente, ¿no es cierto? Y tú sabes que al entregar ese mastering a -8 loops a la plataforma de todas maneras te le va a bajar volumen, sí, pero estás sonando competitivo. Si tú entregas a -14, se acordarán de nuestra primera clase de escucha allá en el Orson, vimos material, ¿no? Y escuchamos material que estaba aproximadamente a -14, en el que ni siquiera habían usado un limitador. O sea, estamos hablando de antes de los 90 y la forma de onda estaba completamente libre. Eso es lo que hay que entregar para sonar en las plataformas. No hay forma, ¿no es cierto? Entonces, sigamos pensando en -8. La gente del urbano entrega por lo general a -7.2, sí, -7.2, -7.3. Alguna vez clientes me han pedido que suene más fuerte, -6 punto algo, pero ya es tentar al diablo, ¿no? Es demasiado fuerte. Justo en la clase anterior estábamos viendo, bueno, en la clase anterior con el grupo anterior, el de mezcla, en la clase de mezcla, estábamos viendo producciones de rock, como llevamos el ciclo pasado con ustedes, ¿no? El ciclo pasado o el anterior, y estábamos escuchando rock, 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 y yo, como manía, siempre le doy clic derecho y pongo esa opción en YouTube de estadísticas para nerds, ¿no? Y veo lo que le han hecho. Y a una canción le habían bajado 9 punto algo. Es la producción de una banda actual de rock medio pesado que me hicieron ver, hecho por un productor de fuera, en fin, ¿no? No me acuerdo el nombre. Bueno, en el historial de esto debería estar. Vamos a ver, historial, Chrome, vamos a... History... Requiem, ¿sí?
a esa canción de Requiem le habían bajado 9 y pico decibelios. Eso es ya demasiado, ¿ok? -8, estamos bien. Ahora, esos -8 los vamos a entregar a este nuevo mundo de distribución que es la distribución digital, y las distintas plataformas le van a aplicar una, le llaman normalización, ¿no? Loudness normalization, o sea, una normalización de volumen que cada una de ellas ha puesto un nivel. O sea, cada plataforma tiene su propio nivel al cual te normalizarían. O sea, la idea es que todas las producciones suenen igual de fuerte. Entonces ellos han puesto un nivel, cada plataforma. La idea aquí sería que entonces, si nosotros vamos a hacer el mastering y el cliente o la producción quiere distribuir en todas y cada una de las plataformas, nosotros tendríamos que hacer un montón de masterings, ¿cierto? Y cobrar por cada uno de los masterings. No, pues, entonces hacemos, por eso está nuestro -8, que es un punto que funciona para todas. De hecho, vamos a ver justo ahora el nivel que nos exige, entre comillas, cada una de estas plataformas. Dice, desde la aparición del MP3 y los diferentes formatos de audio con compresión de data, ha habido interés en las plataformas de distribución de música, ¿no? O sea, han crecido, han aparecido más plataformas de distribución de música vía Internet. Algunas, como Napster, fue ilegal en un primer momento, pero luego se fue normalizando y fueron apareciendo más, y es nuestro día a día, ¿no? Ahí hay una serie, pues, de plataformas entonces, y cada una de ellas te exige unos niveles que supuestamente deberías cumplir. Por eso siempre pongo entre comillas, ¿no? Cada una de ellas, ahí está, te exige que cumplas con determinado nivel, y que si tu producción está más fuerte, te le bajan, pero que si está más bajo que el nivel que te exigen, te le suben el volumen. Aquí la figura sería que, por ejemplo, si ponemos uno de los temas de James Taylor que escuchamos aquella vez en el Orson, que sonaba increíble y que de todas maneras iba a estar bastante por debajo de los -14 o -16, lo que debería hacer Spotify sería subirle el volumen, ¿no? Las distintas plataformas tendrían que subirle el volumen. O sea, eso estaría genial, porque así suena con la misma dinámica a la que estaba el producto, que es de lo que la gente se queja cuando hablan mal del mastering malo, ¿cierto? Pero sonaría más fuerte. Ah, chévere. Ya, pues, pero eso te lo hacen a ti, ¿no? O sea, y al resto, o sea, a los artistas top que no entregan a -14, no les van a bajar el volumen. Y entonces tu música va a sonar muy flojita comparado con la música del resto. Aquí les he puesto los niveles en LUFS para que tengamos una idea del loudness normalization de las distintas plataformas. Entonces, nos hablan de Spotify a -14, ¿cierto? Apple Music a -16. SoundCloud es la más chévere, porque mira, te habla de -8 hasta -13. O sea, o sea, ellos te permiten un mastering normal, ¿cierto? Ahora, para poder ustedes chequear cómo exacto, claro, exacto, ¿no? Para no estar en el mundo de la corrupción, entre comillas, porque hay estos acuerdos, estos lobbies entre discográficas y estas plataformas, ellos te ponen un nivel normal, ¿no? Más real, ¿no? Y entonces, -8, y no te le van a bajar el volumen. Si ustedes quieren chequear cómo anda su material y cómo va a ser reproducido en todas estas plataformas, hay una web que también es plugin que se llama Loudness Penalty. ¿No? Loudness Penalty. Y ahí pueden ver, de hecho escuchar también,
¿sí? Tienen que subir su canción. Subir no es llevarla a un servidor de ellos y que ahora ellos lo tengan. No, olvídense de temas de derechos de autor o lo que fuera. Simplemente le hacen un upload temporal, ¿sí? Si es que usan la versión web, y la web les va a dar el resultado con un indicador de lo que está haciéndole a la canción. ¿No? Por aquí la tengo. A ver. Loudness penalty, ¿cierto? Vamos a compartirles esto por acá. Profesor, una Sí, pregunta. sí, ya estamos. Eso respecto a que las plataformas te suben o te bajan es por los loops, ¿verdad? Ajá. Pero lo del true peak, o sea, si no le añadiera yo un true peak, yo tengo entendido que ellos te piden que le agregues un -1 de true peak, porque a la hora de ejercer el codec que ellos tienen, podría saltar picos que no hubieron. Ajá, Pero, exacto. pero ¿eso concierne también a que te suban o te bajan SDB? ¿Ese uno, SDB único? ¿O solamente se fijan en los loops? No, ellos se basan en los loops. Sí, no, no te van a bajar porque tengas ese DB que no coincide con lo que ellos te dicen. Esto lo hacen y lo tenemos que ver ahora, ¿no? Está ahí en nuestro texto. Lo hacen porque ya lo hemos visto nosotros en clase. A la hora de que ustedes hagan un downsampling, o sea, si han trabajado su mastering a 96 kilohertz y lo han dejado, como ya lo sabes tú, a menos 0.1 dB, y ustedes hacen el downsampling a 44.1 para poder distribuir, porque todavía nos siguen pidiendo ahí, de todas maneras, bueno, de todas maneras, se van a generar picos que están por encima del cero. Esto también sucede cuando ustedes convierten de WAV a MP3 y están convirtiendo también la frecuencia de muestreo y el documento y el archivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si la canción está muy fuerte y ustedes convierten a MP3, este MP3 podría estar distorsionado. Entonces, para evitar distorsión, es que te dicen que pongas tu limitador en -1 dB true peak, de tal modo que le dejas un margen de 1 dB al proceso de la conversión de WAV a MP3, y cuando salgan estos picos, porque van a salir, no van a estar por encima del cero y no va a haber distorsión. Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, pero no tiene que ver con el loudness normalization. Eso es está basado en el integrated, ¿no? En los loops integrados por canción. Y lo que la gente está pidiendo es que sea por el álbum, para que así podamos tener canciones que están más bajitas, canciones que están más fuertes y no que te esté bajando el volumen o subiendo el volumen canción por canción. Creo que estoy compartiéndoles por ahí el Explorer, digo, el Chrome, ¿cierto? Así es como se ve el loudness penalty, ¿no? Ustedes eligen una canción. Uf, esto está muy salvaje. Esto era lo de privado banda, que está bien al manguísimo. Entonces, a ver, esto que es, ya, cualquier tema, pues, ustedes le ponen acá, esto lo empieza a subir, dice processing, not uploading, ¿cierto? Y nos tendría que mostrar cuánto le está quitando en cada una de las plataformas. Nosotros podemos vivir con, o sea, digo, que no nos quite el sueño si nos quitan 5, 5 y pico, 4 y pico, 3 y pico, o sea, en ese margen vamos bien. Pero si no, pero si nos quitaran 9 de vez, 8 por ahí, ya sería demasiado. Entonces pueden ver aquí, ¿no es cierto? Cuánto le está quitando en cada una de las plataformas y también pueden escucharlo. Le ponen ahí
y pueden escuchar en Tidal cómo sonaría, en Apple Legacy, ¿no? Apple Music. Aquí se escuchó que le bajó más. Aquí va a sonar más fuerte, ¿cierto? Entonces, esta misma opción la tienen en versión plugin para que la tengan dentro de su DAW. Un segundo que acá está. Loudness Penalty, entonces. Ahora, una vez que tenemos esto de el Loudness Normalization y entonces estas especificaciones que hay que cumplir, ¿sí? Estaría bien definir o entender, ¿no es cierto?, en qué consisten estas nuevas unidades con las que nosotros medimos. Los LUFS, que viene de Loudness Units Full Scale, ¿no? Nuevo estándar para medir la sonoridad o el loudness, y es una evolución del RMS. En realidad, si ustedes comparan, es bien parecido. Lo que cambia es que los LUFS lo que nos dicen es que ahora toman en cuenta las curvas isofónicas, ¿no? Las curvas de Fletcher y Manson, Robinson, Dodson, estas que nos muestran cómo escuchamos nosotros, los LUFS toman en cuenta esto de una mejor manera. Y lo que nos interesa, ¿cierto? Y acá dice, ¿no? A lo largo de un periodo de tiempo, por eso es que lo que nosotros usamos es el integrated, la medición, los loops integrados a lo largo de la canción. Ahí es donde aparecen trampitas que creo que comentábamos la otra vez, de alguna canción que comienza durante muchos segundos, muchas partes de una gran parte de la canción, comienza en plan soul, súper tranquilo o súper tranquila, y en un momento de la canción se pone al mango salsa súper fuerte, y luego vuelve a estar soul, súper tranqui durante varios segundos, y luego vuelve a estar salsa. La medición integrada nos puede estar dando -14, pero en la parte en la que está fuerte, el RMS podría estar en -5, -6, lo cual nos hablaría de un producto que está súper fuerte, pero los loops integrados le hacen el favor y mide pues -14, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una unidad que sí que le prestamos atención conjuntamente con los loops, digo, con los RMS. Luego está el True Peak. Ahora, en los sistemas normales, por eso es que esto es una tecnología más avanzada, ¿cierto? En los lectores antiguos o los limitadores antiguos trabajaban no en True Peak, sino en Full Scale, que era la unidad típica de lo digital. Y hablando de digital, sabemos que el audio digital consiste en una serie de muestras que han sido tomadas a intervalos regulares, ¿sí? Idealmente, ¿no? Y lo que pasa es que podría ese medidor no ser tan preciso y mostrarnos lo que hay en esta muestra y en esta muestra, pero un medidor TruePeak ya que usa una frecuencia de muestreo superior, nos puede mostrar el valor real del pico, o sea, hasta dónde llegó. Estaríamos usando una frecuencia de muestreo superior, porque estaríamos haciendo muestras acá, ¿no? Vamos a ponerle otro colorcito, pero tendríamos muestra acá, muestra acá. Esto nos habla de una frecuencia de muestreo más alta. Entonces, este medidor tiene una mayor precisión y nos permite entonces medir este valor. De hecho, vean acá. ¡Hala! Casi hay choque en la esquina. Bueno, el limitador dice está ajustado en 0 dB full scale, traca, ¿cierto? Dice pico entre muestra, el nivel real de la señal alcanza 1.5 dB, ¿cierto? O sea, está por encima de la medición, el valor real. Entonces, claro, estas plataformas, de lo que veníamos hace un momento, lo que consultaban, nos exigen esto, ¿sí? Digamos, mide con los medidores actuales para evitar problemas, ¿cierto?
se sería un poco la figura. Ahora, si tú cumples con entregar a -1 dB TruePic, eso va a hacer que el resultado, que en tu trabajo de mastering hayas renunciado a ese, prácticamente a todo ese decibel. Entonces, no se suele entregar a -1 TruePic. Entreguen a ya pues, 0.2 TruePic, pongan su ceiling en -0.2 y a la hora de convertir de mayor frecuencia de muestreo a menor frecuencia de muestreo, tienen su limitador que funciona en TruePic y probablemente lleguen a -0.1 de TruePic. Ahora, esto evidentemente libre de distorsión, o sea, no, esto con un trabajo correcto en el proceso de mastering, ¿no? Pues ahí está nuestro medidor de TruePic. No, pues, o sea, ¿no es cierto? O sea, hay que, a ver, echa la ley, echa la trampa, sería, pero no es trampa, sino que nosotros tenemos que intentar sonar fuerte. Vean ustedes las versiones que salen en plan en Spotify, ¿no? Ustedes van a ver ahí la versión original del video, la bajan, la descargan, ¿no? La ponen a un proyecto y cuando la importen a su proyecto van a ver la forma de onda. Y entonces dices, claro, esto está demasiado flojito. Y pueden ver que está a -1 de TruePic y a -14, -15 de LUFS. Pero si ustedes hacen el mastering respetando eso, va a sonar muy mal. Y cuando le muestren al cliente ese mastering que han hecho basándose en esa versión coja de la canción, ¿cierto? Pues nos va a decir, no, pero suena más fuerte. Ya pues, no usen eso, usen el audio que realmente salió, ¿no? Claro. Son mis consejos para el mal. Dice, más cosas. Ahí está, ¿no? Spotify, por ejemplo. Ya hemos hablado que nos está pidiendo -14 LUFS, pero también nos habla de que, ahí está, -14 LUFS integrated, pero también nos dice que tiene que estar a -1 dB en TruePic, ¿no? Y esto, ya lo habíamos explicado, es porque si bien ustedes a la hora de subir el audio lo tienen que subir en WAV, ellos, llámese las distintas plataformas, les van a convertir a distintos formatos o a distintos tipos de MP3, ¿no? Spotify utiliza OGG, o sea, OGG Vorbis, ¿no? Pero por ahí Apple utiliza AAC, ¿cierto? Entonces son distintos formatos, o sea, son distintos MP3 y la idea es que no distorsione, ¿no? Entonces, también nos dicen que si el material va a estar más fuerte, o sea, heavy metal, peor todavía, nos dicen que el pico debería estar por debajo de los -2. No queremos eso, ¿no? Entonces, claro, hagamos un punto medio, entreguemos a -8 LUFS y entreguemos a -0.1 de TruePic. Jamás debería distorsionar si se ha hecho bien el trabajo ahí, ¿no? Dice, importante señalar que un mastering que cumple con las normativas de la plataforma probablemente va a sonar más bajo. Entonces, esta es mi bronca permanente, ¿no? O sea, que le hagan pues eso a todos, ¿no? Ahora, también podría haber, dice, otra explicación es que dependiendo de las herramientas utilizadas en el mastering, podría haber, dependiendo del contenido espectral, podría tener más volumen, ¿no? O sea, si han utilizado algún tipo de herramienta que le añada armónicos, ¿cierto? También podría ser esto que suene más fuerte. Ahí, por ahí les pongo un videillo que tiene que ver con el uso de saturadores, clippers, etcétera. ¿Mm? Esto en cuanto a plataformas, entonces, ya hemos visto CD, ya hemos visto plataforma, hemos eh, resumido en que tendríamos que pensar todavía en el CD, o hemos concluido
en que tendríamos que entregar todavía pensando en el CD. El proyecto que ustedes tienen que entregar, entonces, en la medida de lo posible, debería estar más o menos como venimos hablando, -8, ¿cierto? Y -0.1 de TruePic. Ahora, mastering para vinilo, otro formato en el que tendríamos que pensar, ¿sí? Cada día se hacen más vinilos. Esto, de todas maneras. Lo que pasa es que habría que ver quién va, o sea, cuál es el objetivo de ese vinilo, ¿no? Esto lo hablábamos también en nuestra primera clase teórica, porque hablábamos de vinilos que pueden sonar más fuerte y vinilos que tienen que sonar más tranqui. Entonces, el DJ va a utilizar un vinilo que ha sido grabado a más volumen, ¿no? Pero en ese vinilo, por cada cara, hay una canción. Por lo tanto, sí que podemos meter más volumen ahí. Hay que decir que este volumen máximo que podemos conseguir en ese vinilo, aún siendo la versión 12 pulgadas, o sea, el que usa el DJ, no va a sonar tan fuerte como el CD. ¿Sí? Entonces, importante tener esto claro, ¿no? Porque si nosotros entregamos un mastering para CD para que directamente saquen el vinilo, no va a funcionar. Vamos a atravesar el disco. O sea, tener en cuenta la incompatibilidad. Entre el CD y la plataforma, no hay problema porque sabemos que nos van a bajar el volumen y que no va a distorsionar en principio. Pero entre el CD y el vinilo es que directamente romperíamos el vinilo. Entonces hay una serie de especificaciones, hay una serie de situaciones a tener en cuenta. Aquí en esta web vamos a ir chequeando ahora, pero ahí nos dicen una serie de características y pueden encontrar en la web más opciones de sugerencia a la hora de hacer un mastering para vinilo. Entonces dice, formato que estaba casi extinto con el apogeo de los DJs cobra vida. Es un formato delicado por una serie de situaciones y hay que tomar una serie de precauciones, ¿no? Ya lo habíamos hablado, no podemos cortar a mucho volumen. También sabemos que si grabamos a mucho volumen, la aguja puede saltar entre surco y surco. Por eso es que el DJ, o el DJ, perdón, el encargado, el ingeniero de cortado, tendría que alejar los surcos cuando el material está a mucho volumen. ¿Ok? Si no los aleja, va a saltar. Pero esto hará que no entre suficiente, quizá, o sea, que no entre mucho material en esa cara del vinilo, ¿no? Hay que decir también que el vinilo es un formato que de todas maneras tiene algo de ruido. O sea, por más aguja super top, lo que fuera, siempre va a haber un mínimo ruido que es el ruido de superficie, es el ruido de contacto, le llaman surface noise, ¿no? O sea, como el huevo frito. Y mientras no es hiss, ¿ah? Porque el hiss sería el inherente o el típico de la cinta magnética. En la cinta magnética tenemos zonas de la cinta, estos dibujitos típicos. Si esta es la cinta magnética, hay, dependiendo del tipo de cinta, hay partículas magnéticas. Entonces vamos a dibujar una partícula magnética bien misia, ¿ya? Ahí, por ahí, uy, ya, partículas magnéticas. Y estas partículas magnéticas que tienen forma así random eran las más misias, las de óxido ferroso, ¿no? ¿Qué pasa? Que al tener estas formas random, dejan, como pueden ver, espacios en los que no hay partículas magnéticas. Quiere decir que estas zonas libres no pueden grabar audio. Todo esto no graba audio. Todo esto es el material de la cinta y no suena porque no hay ningún tipo de información. Entonces, cuando el cabezal, o mejor dicho, cuando la cinta pasa cerca del cabezal, ¿cierto?
¿sí? Esto de aquí no suena a música, sino que suena a un ruido aleatorio, llámese hiss. Entonces, solemos asociar hiss a la tecnología de la cinta magnética. O también podríamos decir, se asocia ese hiss a, a un mal convertidor analógico digital o a una digitalización con una resolución en bits baja, ¿no? Que es un ruido aleatorio, así le llaman. Piensen que en la cinta no hay contacto entre el cabezal y la cinta. No toca, el cabezal no toca la cinta, ¿cierto? Lo que pasa es que no hay energía magnética en ese espacio libre. ¿Mm? Eso es el gis. Entonces, en el vinilo, lo que tenemos es ahora sí que la aguja toca el surco, ¿cierto? Y por más alcohol, agua, vaselina, gel lubricante, petróleo, lo que quieran ponerle a ese disco, no hay forma de eliminar por completo el ruido. De hecho, me acuerdo de un amigo, bueno, un conocido que trabajaba en el estudio donde yo chambeaba hace milenios, a la hora de transferir de vinilo al DAW para digitalizar los discos antiguos, le echaba un chorrazo de alcohol. Agarraba la botella de alcohol purol y se lo tiraba al vinilo. Y la aguja, yo que estaba tonto, la aguja atravesaba el charco de alcohol y esto mejoraba la forma en la que hacía la transferencia. Claro, hasta que se malogró todo, ¿no? Me imagino, la cantidad de alcohol que había ahí. Pero ni esto elimina por completo ese ruido. Es un ruido de superficie, ¿sí? Que tiene que ver con la estructura, o sea, con el compuesto con el que se hace el vinilo, tiene que ver con el motor, tiene que ver con cómo hemos configurado el contrapeso del brazo de la aguja para que la aguja entre en contacto mínimo con el surco, ni así. Y le llaman crackle. Crackle, ¿sí? Creo que era con CK. Crackle, sí. Ese es el ruido de huevo frito, que hemos visto que hay software que ayuda a quitar ese ruido, ¿no es cierto? Pero bueno, veamos entonces, ¿no? Tengamos claro dónde es que o qué tipo de tecnología quita eso. Porque, por ejemplo, si tú le pones para restaurar un vinilo, le pones un quitador de hiss, no te va a quitar correctamente el sonido de crackle, ¿no? Pues eso, pero es ruido. Claro, ¿cierto? Claro. Es que este crackle, este ruido de huevo frito, lo usan a propósito, ¿no? En producción musical se usa muchísimo. Cuando quieren, por ejemplo, usar un sample de una canción, un pequeño fragmento de una canción, y lo ponen así low-fi y lo ponen con el ruidito, en hip hop eso vende o vendía mucho, ¿no es cierto? En trap, no sé, pero en hip hop era como el día a día, escuchar ahí el típico ruido. Y antes era peor, porque antes los discos eran de carbón. Entonces la aguja, cuando entraba en contacto con el carbón, el ruido era peor, porque el contacto con las partículas de carbón, que es rugoso, evidentemente se convertía en un ruido mucho más evidente. El vinilo, o sea, casi que es sedita y aún así hay ruidos, ¿no es cierto? Bueno, pues eso, sí, ¿no? Es ruido que eventualmente tendríamos que eh, contemplar, ¿no? Quitar idealmente ese ruido. Para terminar con el tema de la cinta magnética, chequen, ¿ah? Porque había otro tipo, o mejor dicho, hubo
otro tipo de cinta magnética, ya no con las partículas así en plan random, sino que ya tenían forma de aguja, ¿no? Le llamaban needle shape, ¿no? O sea, forma de aguja. Y era genial porque cuando ustedes le grababan audio, estas partículas se alineaban bien bonito. O sea, así, por ejemplo. Bien. Y entonces, el espacio de pegamento que quedaba era mínimo. Y entonces la cantidad de gis de la cinta era mínimo también. Entonces hablamos de partículas ya no de óxido ferroso, sino la opción de cromo o la opción de metal, ¿no es cierto? Bueno, y ahí había menos ruido. Lo mismo pues entonces con respecto al vinilo. Con los vinilos o los materiales más sedita o más, o menos, eh, ay, eh, rugosos es la palabra, ¿sí? Pues el ruido debería bajar. Esto algo así lo conversé con Patricio Suárez Vértiz hace un tiempo, creo que ya les conté. Y también hay otra cosa que importante a tener en cuenta, y es que para reproducir un vinilo de, por ejemplo, los 70, tendríamos que tener un tornamesa, o sea, un tocadiscos hecho para ese tipo de vinilo, por el peso del vinilo. No, 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 Patricio. Pedro es el que no puede hablar. Patricio es el que sale en la tele, ¿no? Y el hombre es audiófilo, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre es audiófilo. No, Rip, no, está ahí todavía. El hombre es audiófilo y estuvimos hablando como una hora y pico sobre equipos de audio. Y él, por eso creo que yo siempre les comento esta anécdota de que Patricio Suárez Vértiz se fue por todos los estudios de grabación de Lima comprando micrófonos viejos, ¿sí? Pues los compró a precio huevo y luego los vendió a 1000 veces el precio y se ganó muchísima plata. Le digo, oye, Patricio, ¿es verdad esto o no? Sí, yo lo hice. Y luego me estuvo hablando de cintas y su grabador de cinta magnética, que es grabador de cinta magnética, pero además a tubos, con lo cual tienen color a la hora de meter la señal debido a los tubos y color debido a la saturación de cinta a la hora de grabar eso en la cinta, ¿no? O sea, muy paja. Y me habló de los vinilos y de cómo las diferentes eras del mundo del vinilo, con vinilos de distinto gramaje, los discos que se hacían aquí en el Perú en los 80 eran una basura, ¿eh? Costaban barato, pero si tú te comprabas el vinilo en Europa o en Estados Unidos, pesaba bastante más, es el gramaje del disco. Pues cada vinilo más o menos te exigiría un reproductor particular, ¿no? Entonces, esto ayuda también a minimizar en la medida de lo posible el ruido. Ahora, en el vinilo vamos a tener una situación y es que el audio está en el surco, ¿sí? Pero tenemos L más R y tenemos L menos R. ¿Mm? Esto se hizo así para que hubiera siempre eh, compatibilidad con reproductores mono. Si ustedes tenían un reproductor mono, el reproductor mono leía solamente esto. Y ahí está. Pero si era un reproductor estéreo, leía ambas cosas y entonces podía identificar qué estaba al centro y qué estaba a los costados. Aquí viene un tema, dice, los posibles problemas de fase, sobre todo cuando son problemas de fase en frecuencias graves, son malísimos para el formato del vinilo. ¿Por qué? Porque si tenemos graves, y los graves sabemos que tienen mucha energía, y además tenemos problemas de fase, por eso vamos a ver que en el vinilo solemos cortar los graves
de los sites, ¿cierto? Como hemos aprendido nosotros, ¿no? Cortamos mid en determinada frecuencia, cortamos side en determinada otra frecuencia, porque no queremos que haya graves viniendo de los costados, sobre todo cuando estos, o sobre todo para evitar o para impedir que si hubiese algún problema de fase en esta información grave que hemos quitado, lo que sucedería sería esto. O sea, por ejemplo, ¿no? El write fuera de fase, ¿no? Problemas de información grave a los costados. Esto haría que se convierta en positivo. Y si nosotros tenemos R y R en fase, va a ser 2R, lo cual haría que la aguja, ¡plum!, suelte, o salte, mejor dicho. Entonces, no podemos permitirnos que haya problemas de fase a la hora de cortar un vinilo. Peor todavía si ese material que está fuera de fase está en frecuencias graves, ¿no? Eso es una serie de cosas. Luego también nos dicen que para cortar en el vinilo, el punto de partida debería ser, ahora lo vamos a ver en esta web, un WAV que esté a la máxima frecuencia de muestreo posible, o sea, a la que nos hayan mandado el material. Si es 48, pues 48 kilohertz de frecuencia de muestreo, no convertir a 44.1. Otra cosa que nos dicen es que no usemos saturadores en el mastering que vayamos a poner en vinilo. No saturadores. ¿Por qué? Porque va a añadir armónicos superiores y esto, ¿sí?, haría difícil que la aguja se mueva más rápido para poder seguir el contorno del surco con estos armónicos superiores añadidos. O sea, es muy, muy delicado el formato, ¿cierto? Tenemos acá entonces esta WEC. Vamos a compartirla. Sí. Profesor, una ¿Está? pregunta. Sí, Em, También sería una recomendación para mastering en vinilo reducir un poco los subs o los graves. claro, sí, sí. Exacto, ahora lo vamos a ver. Porque esos subs podrían tener demasiada energía y eso podría hacer que la aguja que está cortando el vinilo lo atraviese. O sea, es un formato que a todas luces entonces no suena del todo bien. Hay que quitarle graves. Entonces aquí nos muestran una serie de recomendaciones. Mira, Luis Daniel, justo lo acabas de decir, ¿sí? Dice, frecuencias. Es preferible hacer un filtro de corte suave, esto arriba, entre 16 y 18. Sí, dice, cualquier sonido de más de 20 kilohertz se puede convertir en ruido distorsión. O sea, ya nos están empezando por el tema frecuencia, o sea, lo importante de restringir frecuencialmente nuestro material a ser cortado. Entonces, quizá cuando hablábamos, por ejemplo, de darle aire a una producción, cuidado con cómo le vamos a dar aire, porque podríamos estar por encima de este rango frecuencial. De hecho, hemos visto que le poníamos una campana en 27 kilohertz. Cuidado, porque ahí tenemos información que, ¿no?, digamos, con buena amplitud en este rango de acá. Y además, probablemente también, dependiendo de el equipo, el DAW, la frecuencia de muestreo del proyecto en el que trabajemos, podríamos estar por encima de 20 kilohertz. No queremos que eso sea ruido. Ahora, en cuanto a las frecuencias inferiores, mira lo malo, o sea, lo misio de este formato. Frecuencias inferiores a 30 kilohertz, ¿no?, son prácticamente inaudibles y pueden hacer que la aguja salga de la ranura
durante la reproducción. O sea, puede hacer que salte. Entonces, por eso es que desde tiempos remotos, la gente ha estado cortando mucho la información. De hecho, usaban, ¿se acuerdan que hemos visto sobre los monomakers? Que a partir de determinada frecuencia que ustedes escojan, pueden monear por completo esa frecuencia. Pues esto viene desde la época del vinilo y se utilizaba un tipo particular de ecualizador que se llamaba ecualizador elíptico. Y lo que hacía era eliminar de los costados los graves para que no haya ningún problema, ¿cierto? En cuanto al contenido graves y además había que cortarle. Entonces, claro, uno escucha dubstep en vinilo, ¿cierto? Pero ese tema de dubstep, primero, quizá no va a tener tal profundidad. Y segundo, que en esa cara del vinilo solamente va a haber una canción. Entonces podemos permitirnos que haya un poquito más de energía. ¿Mm? Y ese como resultado puede saltar la aguja, no queremos esto. Cualquier cosa por debajo de 30 Hz y por encima de entre 16 y 18 debería cortarse delicadamente, ¿no? O sea, hay que mocharle esos rangos frecuenciales. ¿Qué más tenemos? Desescamar, dice. Elimina las sibilancias de las voces tanto como sea posible. Están entre 5 o 9 kilohertz. Cualquier silbido en vinilo suena exagerado, ¿no es cierto? Entonces, y más áspero que en digital, ¿cierto? Entonces, cuidado porque la típica es que cuando uno está cortando el vinilo, lo que va a hacer es inflarle frecuencias altas en la medida que la espiral se acerque hacia el centro del vinilo, con lo cual la sibilancia podría verse enfatizada. Cuidado, no queremos esto. En cuanto al volumen, también hay restricciones, ¿no? Dice, la pista no debe tener picos superiores a aproximadamente menos 12 dB. Profesor, ¿true peak? No, ¿no es cierto? Picos, esto es full scale, a menos 12 dBs. Entonces hay que tener cuidado con el volumen, ¿no? Ajustar el limitador. Mira, ni siquiera usan un limitador porque, ¿no? O sea, la idea es entonces que no abusemos del volumen. Pónganse ahí como tope aproximadamente menos 12. O sea, si para el CD pico, ¿ah? No, 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 pico superiores a... Sí, tienes razón, esto no es pico, esto es RMS, sí, es correcto, Yamil. Sí, no, imagínense si no, eso está mal, ¿no? RMS, sí, 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 burrada, ¿no? RMS menos 12, más arriba, no, es correcto lo que están diciendo. No abusar en el limitador, ni ponerlo en ciertas situaciones. Nosotros cuando usamos el limitador, recuerden que le damos un dB como mínimo para que no, entre otras cosas, no se enfaticen los agudos, ¿cierto? Entonces, cuidado con el volumen. También recuerden que el volumen al que cortemos el vinilo va a afectar a la duración de la cara. Cuidado también ahí. Más cosas. Seguimos con el tema de frecuencias slash, en este caso, estereofonía. Dice, todo por debajo de 100 Hz debería estar en mono. Esto, para el mundo de la electrónica, quizá no haya problema, ¿ya? Pero para el mundo de rock sí podría haber problema. En el mundo de la electrónica, la típica es que el bombo y el bajo patean desde el centro y hay muy poca información en los costados, llámese de baja frecuencia, ¿no? Entonces dice, todo lo que está por debajo de 100 Hz debería estar en mono. Dice, la región entre 100 y 500 debe reducirse casi a un estado mono. O sea, todo esto teniendo en cuenta el tema que comentábamos de la fase. ¿Mm? Fase, ¿no?
En la duración de la pista nos ponen acá los distintos formatos de vinilo, ¿sí? Y aquí está el típico 12 pulgadas a 33 revoluciones, ¿no? 33 un tercio revoluciones por minuto. Ideal entre 16 a 20 minutos. Lo máximo 25 minutos. Entonces ahí, eso nosotros lo vamos a tener que hacer como ingenieros de mastering conjuntamente con la producción y decirle al cliente, oye, en tu cara A van a entrar 5 canciones o 6 canciones o 4 canciones y de hecho es nuestra responsabilidad enviar a la fábrica de vinilo un WAV que se llama lado A y otro que se llame lado B. Y ese WAV incluye las pausas entre tema y todo, pero nosotros ya hemos garantizado que el lado A dura estos aproximadamente 20 minutos, ¿no? Entonces, importante para que administremos el espacio en nuestro vinilo. Con los discos para DJs no hay problema porque tienen una única canción, o sea, una única versión larga de esa canción en todo en la cara en la cara A o la cara B, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Aquí está la longitud máxima del vinilo. Es importante recordar que lo siguiente afectará el tiempo de grabación, la presencia de frecuencias adicionales, nivel de volumen, ancho estéreo en bajas frecuencias. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tenemos que corregir o separar el surco o los surcos y eso hace que entre menos información. ¿Mm? Dice, las técnicas de masterización de audio aplicadas para el vinilo juegan papel clave en la preparación. Sin embargo, tenga en cuenta que el sistema de corte del disco y el ingeniero que realice este trabajo siguen siendo importantes, ¿no? Si tiene dificultades, puede ordenar masterización en nuestro estudio. Bueno, en fin. La cosa es que, en principio, si nosotros entregamos un material siguiendo estas especificaciones, el estudio de cortado de vinilo, o sea, la planta, ¿no? No debería tener problema. Pero está también la opción de que nosotros le entreguemos un mastering para CD a esa fábrica. Esto hace indispensable que en la fábrica ofrezcan el servicio de adaptación. Acá en el Perú, CD Plast no lo ofrece. Ustedes tienen que entregarle el WAV lado A, el WAV lado B y siguiendo todas las especificaciones que más o menos hemos compartido por aquí. Pero si mandan a hacer, por ejemplo, Europa o Argentina, en esos estudios o estas fábricas de cortado, sí pueden hacer la adaptación, ¿sí? Y hasta gratis se la pueden hacer. El problema en ese caso es que ustedes o el cliente tiene que hacer la importación de los vinilos que haya mandado a fabricar, lo cual se convierte a veces en un problema muy fregado porque hay que ir al Callao, ir con el vista de aduana, hacer todos los trámites, pagar todo el tema del almacén, etcétera, etcétera. Sí, tenemos una clase, como ya hemos comentado, el día 18. El próximo miércoles, o sea, este sábado no hay presencial. El miércoles hay práctica calificada y el sábado de la siguiente semana tenemos que ir a trabajar allá al Orson, preparándonos para nuestra producción final. ¿Ok? Bien, entonces estudien todo lo que no ha sido evaluado, básicamente desde procesos en mastering en adelante para nuestra práctica calificada del miércoles. ¿Ok, gente? Cuídense mucho, nos vemos. Ah, eso hay que organizarlo. Lo vemos el sábado, por favor, o háganme acordar el sábado y venimos. ¿Sí? De todas maneras, eso está prometido. Cuídense mucho. Saludos para todos. ¿Ah? Chao, chao.